Mario Masachesi es periodista de Canal 13 de Buenos Aires, está en contacto con nosotros para conocer cómo está viviendo él, tanto lo personal como lo laboral, esta difícil situación que estamos atravesando en la República Argentina y a nivel mundial. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, es un gusto estar en contacto con vos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Muchas gracias por contactarse y bueno, acá dispuesto, abierto a todo lo que necesiten. Estamos para servir, como se dice. Está muy bien. Antes de comenzar de lleno con los temas de actualidad y meternos de lleno también con esto que tiene que ver con la pandemia del coronavirus que nos afecta a todos, contanos un poco, ¿hace cuánto tiempo sos periodista y hace cuánto estás trabajando en Canal 13 de Buenos Aires? Bueno, que soy periodista cuento dos fechas. Una, la más antigua, desde que tenía 8 años. Tengo 53, así que llevo más de 40 años de periodista porque en el patio de mi casa, en Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, siempre jugaba a ser periodista, pero jugaba en serio, porque tenía un programa inventado, se llamaba Mario Presenta, que era alusión a Mónica Presenta, que era el noticiero más visto en aquella época. Todos los días a las 7 de la tarde, yo armaba mi noticiero y salía al aire, digamos. Así que ya ahí fui incorporando un montón de cosas que ahora las hago todos los días y para mí es como si estuviera en aquel momento. Y que soy periodista desde los 18, terminé el secundario, empecé la facultad, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y enseguida nomás, a los pocos meses de empezar a estudiar, empecé a trabajar. Esto fue en el año 84. Así que sacar la cuenta, del 84 al 2020 debe ser 36 años, si no me equivoco, ¿no? 36 años. Hace 36 años y 20 que estoy en Canal 13, cumplo 20 años el 20 de diciembre de este año. Del 2020 cumplo 20 años. 20 del 2020 cumplo 20 años. Ese día que juego al 20 te lo juego, te lo juro por Dios. Esperemos que pueda sacarlo entonces. Contanos un poco cómo estás viviendo este difícil momento de pandemia, tanto lo personal como lo laboral. En lo personal muy bien. En lo personal muy bien. He cumplido, te diría, un 98% con el aislamiento y las restricciones y todo eso. A mí no me cuesta estar adentro, no me cuesta estar en mi casa. Mi casa es mi lugar en el mundo, con lo cual es como si estuviera en Disney. Y yo ya he tenido otras cuarentenas por temas personales o por temas de salud, así que sé lo que es estar encerrado 3, 4 meses, estuve hasta 6 meses con una hepatitis encerrado en mi casa, de los cuales los 2 primeros meses estuve en una cama prácticamente sin poder moverme. Así que sé lo que es estar adentro y no poder hacer demasiado. En ese caso te diría, entre las 2 hepatitis que tuve, que fueron bastante complicadas, ni siquiera estaba bien de salud, con lo cual ahora estar encerrado y estar bien de salud es como una fiesta dentro de mi casa. Claro. Y además siempre he diseñado mi casa para que sea lo más funcional, práctica y pueda hacer de todo el tiempo. Entonces nunca me aburro, siempre tengo cosas para hacer y para entretenerme. Entonces para mí ha sido muy llevadero. Pero cuando asomás un poco la nariz a la realidad y ves que tanta gente la está pasando mal, desde los que no se habitúan al encierro hasta los que al quedarse encerrados en casa se encontraron consigo mismo y se espantaron porque vieron un monstruo, estaban tan acostumbrados a ser que cuando se encontraron con el ser dijeron: ¿ese soy yo? Sí, hacete cargo, ese que está ahí sos vos. Y hasta mucha gente, bueno, que está pasando hambre, gente que no ha podido hacer un peso, no ha podido trabajar y tampoco tenía un backup. Cuando asomás un poco la nariz a la realidad, lógicamente este bienestar que yo tengo dentro de mi casa no está bueno, porque a mí no me gusta que a la gente le vaya mal o que la gente la esté pasando mal. Entonces ahí la balanza del bien y del mal, como aquella canción de Alejandro Lerner, te ayuda a ver que vos no sos el mundo ni el ombligo del mundo, así que
lo ideal es que ojalá que pase esto pronto, que termine pronto, así mucha gente que no la está pasando bien puede volver a encarrilar su vida. Y en lo profesional, Mario, ¿cómo te encontrás en este ámbito tan difícil que tenemos que atravesar? Mira, en lo profesional muy bien, porque en el canal nosotros tuvimos distintas opciones para poder elegir, y cuando vos podés elegir hay como un espacio de libertad muy grande porque te están dando opciones y las opciones las elegís vos. Entonces el planteo primero fue si quería hacer los noticieros de mi casa o si prefería ir. Yo elegí ir todos los días, no falté un solo día. Y la otra opción que yo planteé y me la aceptaron es hacer solo el noticiero de la medianoche y no hacer nada más durante el día para poder cumplir la cuarentena. Así que estuve encerrado en mi casa hasta la hora que me tocaba ir a trabajar, media hora, una hora antes del noticiero me iba, hacía el noticiero y me volvía a mi casa a encerrarme. Entonces tuve como ese privilegio de poder elegir, y además el resto del equipo lo hemos diseñado un nuevo trabajo. Lo hacemos todo desde el tipo home office, o home redacción, digamos redacción desde casa. Trabajamos a través de grupos de WhatsApp, cada uno hace su trabajo desde casa y después, una hora antes del noticiero, no nos juntamos en el canal, cada uno va a su puesto de trabajo y el noticiero sale, con lo cual habla de un equipo que está aceitado, que nos podemos entender, que a pesar de toda esta circunstancia y de esta manera de trabajo no presencial, de no vernos las caras, igual el noticiero puede salir al aire y sale, a mi juicio, dignamente, con lo cual estamos muy contentos porque como equipo pudimos responder frente a las circunstancias que estamos atravesando. Bien, metiéndonos ahora en el ámbito político, contanos cómo ves la figura de Alberto Fernández en estos primeros 6 meses de gestión y justamente, ¿no?, en este momento tan particular que estamos viviendo. Sobre los 6 meses de gestión, te diría bien, con algunas preocupaciones. Me preocupa lo de Vicentín, me preocupa, creo que no quedó claro. Cuando digo me preocupa es no quedó claro el mensaje que dio, el para qué de, si era la última opción, si no había opciones, o si hay un capricho con intereses ahí creados que no lo sabemos. Y cuando el mensaje no es claro, genera todo tipo de dudas, y es lógico que así pase con cualquier gobierno y con cualquier presidente, pero estoy hablando de esto puntualmente. Y otro punto que me preocupa mucho es esta cosa que tampoco lo vi pronunciarse enfáticamente sobre el tema de la liberación de presos, la liberación indiscriminada de presos, con ciertas contradicciones. Esto de el gobierno que más pide por los derechos de la mujer deja a los violadores libres, y sabemos que hubo violadores libres y que no hubo si bien no es tema del Poder Ejecutivo, yo lo entiendo, cuando los gobiernos se quieren pronunciar, se pronuncian. Cuando quieren ser enfáticos, son enfáticos, y cuando quieren meter el dedo en la llaga, meten el dedo en la llaga. Y respecto del coronavirus, a mí me gustó. Me parece que hay mucha gente que lo critica, y está bien, es parte del juego, pero me parece que tomaron la situación con rigurosidad mucho antes de lo rigurosos que deberían haber sido, y eso amortiguó la cantidad de muertos, a pesar de que hay muchos muertos, y la cantidad de contagiados. En el momento que estamos haciendo esta nota, la cifra de contagiados por primera vez en estos más de 80 días supera los 1000. Ojo con eso, ojo con eso. Y cuando yo veo tanta gente que no cumple, que no respeta, que le da lo mismo, por ejemplo lo que ha pasado en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, que todos salieron a correr indiscriminadamente, estaban todos como si fueran una maratón. Cuando pasan esas cosas, la responsabilidad no es del gobierno de turno necesariamente. Yo a veces escucho que todos dicen, bueno, pero ¿dónde están los controles? Yo no quiero que me controlen, porque la época de los controles ya la tuvimos y no fueron buenas.
A mí no me gusta tener un policía en la puerta de mi casa, ni un policía en la esquina que me esté haciendo así con el dedito, porque se trata de responsabilidad y se trata de compromiso con un tema que es un tema común. Entonces esto de llenemos de controles, que nos estén controlando es espantoso. Ya eso lo hemos vivido y la hemos pasado muy mal los argentinos cuando nos controlaron. Y bien hay que salvar las distancias, por supuesto. En esto, mira, me gustó mucho una frase de Nacha Guevara cuando hizo esto al gobierno porteño, cuando salió esto de los mayores de 80 años al que salían iban a meter una multa o lo iban a controlar. Nacha Guevara dijo, yo no necesito que me controlen, porque yo me puedo controlar sola, porque soy una persona responsable y porque soy consciente de mi edad, soy consciente de los riesgos que corro por la edad que tengo. Y a mí me gustó mucho esa síntesis de no me controle, porque yo lo sé hacer solo, o sola en ese caso. Y me parece que de eso se trata, ¿no? No, a los argentinos nos gusta ir más allá de los límites. Y está buenísimo que vayamos más allá de los límites, porque eso desestructura ciertas convenciones, parámetros, mandatos que traemos. Pero con la salud no se jode. Entonces, está bueno transgredir, pero siempre y cuando no estemos en peligro o no esté en peligro el otro, ¿no? Hace un tiempo ya el presidente Alberto Fernández dijo que este era un gobierno de científicos. ¿Considerás que es suficiente que sea de esta manera para combatir el coronavirus? A mí me parece que la referencia que yo tengo de los epidemiólogos y de los infectólogos que lo acompañan es muy buena. Incluso uno de mis médicos está ahí. Así que es amigo mío además, el doctor Gustavo Lopardo, que es muy, muy amigo mío. Así que cuando yo lo vi a Lopardo ahí, y después vi otra gente a la que respeto, no sé, me gusta mucho Suet, por ejemplo, que es otro médico que es muy claro, los antecedentes del doctor Pedro Camp, dentro del equipo de Estambulian, está otra médica mía, clínica, que es mi médica personal, Inés Morén. Es excelente Inés. Inés es excelente, que no tiene exposición mediática, pero está trabajando. Entonces me parece que se ha rodeado de buena gente y me parece que además está muy bueno este combo de trabajo que han armado entre Kicillof, Rodríguez Larreta y el presidente, rodeado de ese grupo de científicos o de epidemiólogos, de médicos, de profesionales, digamos, creo que lo han asesorado muy bien. Es mi percepción, lo que yo creo, además por los antecedentes y porque conozco muy bien a algunos de ellos que son gente muy seria y profesionales muy serios. ¿Cómo es la situación actual en las villas de Buenos Aires? ¿Cómo se está trabajando para combatir el coronavirus? Ahora hay como una especie de, salvo en una villa que vi hoy que le están poniendo el foco, los controles que se han tomado, por ejemplo, en la Villa Azul, en esto de cuarentena obligatoria para todos, que es lo primero que hicimos nosotros. Quiero decir, lo que ocurrió en la Villa Azul es lo primero que hicimos nosotros en los primeros 15 días, en el resto de la ciudad. En la Villa 30 en el barrio 31 también amortiguó bastante. En el caso del barrio 31 se llevó la vida de varios líderes de allí, líderes comunitarios, pero hay como una especie de compás de espera, de remanso, no es tan crítica como estaba al comienzo, con lo cual me parece que también los vecinos de esos barrios han tomado conciencia del peligro que estaban corriendo y que si no tomaban los recaudos o las medidas necesarias, la situación podría ser peor, ¿no? ¿Cómo está funcionando el sistema sanitario para combatir esta pandemia a propósito del aumento de casos día a día? Todavía, por lo que tengo entendido, todavía estamos en una muy buena situación, que no hay que descuidar, que no se puede disparar, que no se puede descontrolar. Lo que sí yo noto, no tengo datos, pero sí a partir de la referencia de mucha gente que
se ha ido a atender por situaciones de urgencia que no tienen nada que ver con el coronavirus, y está lesionada un poco la atención o la asistencia en algunas guardias y en algunos consultorios, porque el foco y la atención está puesta en el COVID-19, pero no es algo que sea preocupante o que sea crítico, y ojalá ni siquiera lleguemos a la situación crítica. Fíjate que de todos los lugares alternativos que se armaron, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Tecnópolis, algunas canchas de fútbol o estadios, digamos, o también algunos centros deportivos, el único distrito que necesitó de esos lugares fue Quilmes. Un solo lugar entre los muchos que se han preparado ante una emergencia o ante una situación más crítica de la cantidad de contagiados. Así que por ahora la situación está bien. ¿Cómo ves en la actualidad el rol que están teniendo los medios en medio de esta pandemia? Yo soy bastante crítico de los medios, y no porque tenga la verdad de nada, no la quiero tener, es apenas una opinión, una impresión. A mí lo que me preocupa un poco de los medios en general, periodistas, no periodistas, mobileros, no mobileros, panelistas, no panelistas, invitados, es esta cuestión o esta tendencia que se ha generado de hacer futurología. Esto debería pasar y lo que va a pasar, y yo estoy como más concentrado en el presente, no solo en mi vida, sino también profesionalmente. No digo que no haya que tener como un pronóstico, pero me parece que son pocos los que tienen las herramientas y la información suficiente como para hacer un pronóstico. El pronóstico me parece que yo creo que es evitable. Y a mí, en cuanto a los medios, me preocupa un poco eso, esto de lo que va a pasar, lo que se viene. Estamos ante ¿por qué no esperamos que los hechos ocurran? Y contamos lo que va ocurriendo, salvo gente que tiene una capacidad de estadista, como para plantear en el corto, mediano y largo plazo, cuál es la proyección o el panorama que se viene. Y después me parece que hubo una buena reacción de darle cabida a la información, que por primera vez, como nunca, hablaron epidemiólogos e infectólogos, que hubo como una prioridad para el equipo que asiste al presidente o al núcleo más alto del gobierno, con lo cual me parece que en eso hubo como un buen trabajo por parte de los medios. Recordemos que los medios gráficos se pusieron de acuerdo por primera vez, creo que en la historia, en sacar una tapa común con la leyenda "Sigamos en casa". Me parece que eso, de más allá de las líneas que cada diario tiene, tener un mensaje en común, es un gran gesto que nunca lo habíamos visto en la Argentina. Así que también hay muchas cosas para rescatar. Hay como una especie de campaña anti-cuarentena, ¿no? A través de los medios de comunicación se ha podido ver algo en los últimos días. Yo no la llamaría campaña anticuarentena. La campaña anticuarentena sirve para dividir entre los unos y los otros. Yo creo que después de 80 días de aislamiento y con los resultados que tenemos en la mano, es lógico que haya una dispersión de interpretación respecto de lo que cada uno cree, dónde estamos parados. Y a mí me parece bárbaro que haya. Ahora, esto a partir de esa diáspora de opiniones, pretender poner blanco, negro, River, Boca, Pampita, Nicole Neumann, Messi, Maradona, me parece que en este caso, en algunos casos cabe, no puede ser soportable, pero dividir entre cuarentena, anticuarentena, me parece que en este momento no suma. Entonces,
Yo prefiero no llamarlo militancia o movimiento o mensajes anti-cuarentena, sino que son otras opiniones que creen que podrían tomarse otras medidas o podrían flexibilizarse o podría hacerse de otra manera. Y está bien que lo planteen, está buenísimo, porque si todos pensáramos todo el tiempo exactamente lo mismo, estaríamos como, no nos daría tiempo o la oportunidad, mejor dicho, de cuestionarnos, de plantearnos, de replantearnos, de chequear con nuestro propio pensamiento. El pensamiento distinto siempre suma. Ahora, hay gente que quiere dividir o le interesa dividir o generar este bache, esta brecha, esta grieta, y yo preferiría no decir movimiento anticuarentena, sino que es lógico que después de 80 años, 80 días o más de 80 días haya distintos pensamientos sobre un mismo tema, que es el COVID-19. Mario, después de esta pandemia, y por último te quiero preguntar, ¿se viene una pandemia económica? ¿Costará mucho salir de esta situación económica, financiera de nuestro país? ¿Cuándo no costó salir de la situación económica de la Argentina? Si nunca hemos salido. Nunca hemos salido. Hemos tenido épocas mejores y épocas nefastas, como el 2001 o el 83. Ahora, ¿alguien puede decir que del 83 al 2020, por lo menos el último periodo democrático, hemos salido? ¿Hemos estado en Disney? ¿Hemos estado en el paraíso? ¿O hemos estado en el país que soñamos? Todo cuesta en la Argentina. En la Argentina todo cuesta. Es parte del ejercicio que todos hacemos todos los días, y es un ejercicio que más hacen los que menos tienen, lamentablemente. Así que yo no sé lo que va a pasar después de la cuarentena. Como te decía, no me gusta hacer futurología, no me gusta hacer proyecciones. Yo lo único que sé a nivel personal es que en la Argentina voy a tener que trabajar toda mi vida. Primero, porque soy un desastre con la guita. Segundo, porque la plata no está dentro de mis prioridades. Y tercero, porque vivo en la Argentina, donde cada tanto manotazo. Y porque todavía yo no conozco, desde que nací, o por lo menos desde que tengo uso de razón, año 80, 80 y pico, que ya empecé a ser una persona donde empecé a analizar políticamente las cosas, yo no he visto un momento de expansión económica que digamos, wow, qué locos que somos, lo logramos. ¿Hemos estado mejor? Sí, hemos estado mucho mejor. En la época de Néstor, y te diría los primer tiempo de Cristina, tal vez estuvimos mejor comparándolo con el 2001. Porque si vos chequeás los discursos de Néstor y Cristina, siempre la referencia era el 2001. Es muy fácil estar bien después de semejante desastre y debacle económica. Pero nunca hemos tenido, no hemos llegado, no hemos logrado a índices a lo que nos prometen todos los gobiernos, que es la pobreza cero, a un nivel de desocupación que sea chiquitito, de tal manera que sea parte de la lógica, tal vez, de situaciones que se van atravesando de crisis momentáneas. Así que después de la pandemia, va a ser, creo, más de lo mismo, con algunas cuestiones un poco más complicadas, porque ha sido un año complicado a nivel planeta. Hasta las grandes potencias están preocupadas. 40 millones de desocupados en los Estados Unidos, que se supone que es una de las potencias y que es uno de los lugares donde por lo menos se mira con atención, porque son los que digitan gran parte de la economía del mundo. Así que si hasta los países, las grandes potencias, están preocupadas por el desastre económico, el cachetazo económico que significó el COVID-19, imagínate en este lugar que estamos en el fin del mundo, imagínatelo. Mario, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Sabemos que en un ratito
ya tenés que estar en Síntesis, en Canal 13 de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones por el trabajo que realizás. Gracias, gracias, gracias por la paciencia que me tuviste. Yo soy un gran inquieto fuera de mi casa y un gran inquieto dentro de mi casa. Nobleza obliga, te la cancelé 2 o 3 veces y siempre a último momento, y siempre tuviste muy buena predisposición, así que públicamente te pido disculpas y públicamente te agradezco, porque ahí está también tu tenacidad de periodista, esto de insistir, no pelear, no enojarte, aceptar. Eran razones lógicas las que te daban de situaciones que se me presentaban, pero quiero decirle a la gente que la remaste, no fue por mala voluntad, sino por situaciones que se presentaban, pero sí se canceló 2 o 3 veces, así que perdón, por favor, y gracias. Es muy entendible, Mario. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao, mi viejo. Chao, chao. Mario Masachesi de Canal 13 de Buenos Aires, en exclusiva aquí en Segmento de Noticias.